Reciban un cordial saludo todos y todas. Para mí es un gusto que me hayan invitado para hacer un comentario sobre este libro escrito por la doctora Magda Estrella Zúñiga Centeno y el doctor Jesús Morales Bermúdez, cuyo nombre es Jóvenes de Chiapas, Cuerpos y Subjetividades, y cuenta con un subtítulo que creo que es muy importante para plantear una entrada de lo que trata o aborda este texto, y es reflexiones en torno a fenómenos contemporáneos. Creo que es muy importante esto último, este subtítulo, porque uno cuando lee solo Jóvenes de Chiapas, Cuerpos y Subjetividades, aquí lo pueden ver, puede uno pensar que estamos ante un trabajo o un estudio de caso y un estudio segmentado a un espacio concreto. Y resulta que no es así. Es un libro que, si bien gravita en torno a los bachilleres, a los jóvenes de Chiapas y determinados lugares del estado, es también un texto que aborda, como lo dice el subtítulo, fenómenos contemporáneos y la manera en cómo se están viviendo esos hechos o esas circunstancias en contextos concretos sin que ello segmente la mirada. De modo que este libro cuenta con diferentes capítulos. El primero de ellos aborda el asunto de la violencia. De hecho, el título, que fue escrito por la doctora Magda, La violencia, rostro de la maldad. Notas sobre la violencia entre pares en escuelas preparatorias del estado de Chiapas. Es muy importante en este capítulo tener en cuenta que la mirada que se da de la violencia busca trascender lo circunstancial, y cuando hablo de circunstancial me refiero al asunto referido a querer explicar una suerte de causas o hacer una denuncia sobre determinadas circunstancias en las cuales diferentes discursos, sobre todo anclados en las ciencias sociales, quieren dar un nexo causal directo entre determinados asuntos o fenómenos con ese desencadenamiento de la violencia, pero no se define a ella por sí misma. Lo que trata de escarbar la doctora Magda en este capítulo es precisamente qué es la violencia, pero no es de una explicación que se circunscriba a las ciencias sociales, sino que también hace un abordaje desde el psicoanálisis. Y ello conduce a algo muy interesante que va a ser una regularidad a lo largo de los 4 capítulos de este libro, y es el asunto de las tríadas y de esas relaciones que se logran entablar en momentos determinados y cómo con la violencia ocurre. Lo hablábamos con algunos compañeros que también han leído el libro, como en este capítulo y en los siguientes, la relación violenta, por ejemplo, que se da en algo que se llama hoy día bullying. Hay una fascinación en la mirada entre el que ejerce el bullying y la persona sobre la cual se ejerce el bullying, se ejerce esta violencia. Hay una fascinación, fascinación entendida como que el que ve al otro para hacerle bullying también queda atrapado por esa otra persona, así como ocurre también con las relaciones amorosas, ¿no? Pero hay un tercero, y el tercero es ese que ve. Es todo, por ejemplo, ese grupo de chicos o de chicas que ven lo que ocurre en esos momentos. Es una triada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo que explora la doctora Magda Estrella Zúñiga en este capítulo es eso, es escarbar en ese asunto, y por ello aquí vemos un primer fenómeno contemporáneo que a la postre es un fenómeno humano. Y es un fenómeno humano que entraña esa pregunta de por qué se llega a dar una fascinación que desemboca en la violencia. No necesariamente en el amor, lo cual también es muy interesante, porque ello genera que la mirada también queda atrapada. Uno puede quedar atrapado, fascinado, como ocurre con Narciso, no necesariamente por algo que me genere lo que se llama cotidianamente enamoramiento, ¿no? Sino que también surge ese enganche con la relación violenta. Luego de esto, ya hace, obviamente es muy interesante que cuando puedan ver el texto, cómo se empieza a organizar un discurso por parte de quienes están inmersos en ese tipo de relaciones,
Y eso es también muy importante en el trabajo de la doctora Magda. Ella toma estos testimonios, ella ha realizado entrevistas que le sirven también de material de análisis, sin que, vuelvo y les digo, quede segmentado a un asunto casuístico. Luego, el segundo capítulo tiene que ver, o más bien aborda las configuraciones, es el título, y funciones de la amiga o amigo con derecho en jóvenes bachilleres de Chiapas. Este capítulo es muy importante también y vuelve el tema de la triada, fíjense, porque lo que ella trata de abordar acá es esa otra fascinación, ¿no? Que es la fascinación más cercana a la relación que puede existir entre una pareja. Aquí es de ciertos amigos con derecho, como dice o como se escribe acá en el capítulo, en donde muchas veces ese tercero, porque vuelve a funcionar la triada, hay una pareja de novios que pueden llegar a entablar una relación de esta amistad con un tercero. Y ahí volvemos a ver la triada, el funcionamiento triádico. Y aquí el epígrafe creo que es muy diciente, que es de Guevara, y dice lo siguiente: es que ni las relaciones simultáneas ni las prácticas eróticas desprovistas de vínculos se contraponen con la idea de tener un amor para toda la vida, puesto que se trata de experiencias que corresponden a distintas esferas de la vida. Es muy interesante esto porque aquí vemos también cómo se da un desdoblamiento. Hay diferentes formas de vivir y no necesariamente esa construcción del amor romántico, del amor único, de vivo y muero por ti, se establece acá, ni excluye este tipo de relaciones de amigos con derechos, y que ella lo aborda con estos segmentos juveniles en Chiapas. Sin embargo, es una pregunta también por nuestras relaciones, por la forma como nosotros la vivimos, por ese tercero que opera de alguna manera. En cualquier relación siempre va a haber un tercero que no necesariamente va a estar encarnado en un amante o en otro sujeto humano. Puede ser también una pasión que se vierta, por ejemplo, a la literatura. Es decir, siempre hay un deseo que está circulando y que va a un tercero. En este capítulo es de vital importancia también ver cómo la doctora Magda aborda algo que es el asunto de cómo en las relaciones se empieza a entender al otro también como un objeto de consumo, cómo estamos consumiendo a los demás y los demás nos consumen, y de esa manera también se marca una línea divisoria entre esos amigos con derechos, entre esos que uno conoce y con los cuales llega a tener una relación de este tipo, roces, etcétera, a la relación de pareja. Aquí hay consumo, y al haber consumo también empieza a implicar una pregunta por nosotros mismos y cómo nos vamos construyendo en este mundo contemporáneo y cómo vamos entendiendo determinadas dinámicas, incluso en esto que puede ser la búsqueda de parejas en un momento dado o de este tipo de relaciones en una lógica semejante a la que puede haber, por ejemplo, en el draft del fútbol, es decir, de oferta y demanda, ¿no? Y hay escenarios en los cuales ha de operar ello. El tercer capítulo, que también es abordado por la doctora Magda Estrella Zúñiga, tiene que ver, o se llama el capítulo, Marcas corporales y subjetividad en jóvenes bachilleres de Chiapas. En este capítulo, la doctora Magda, siguiendo toda la línea, va a entrar a analizar el asunto del cuerpo. Y aquí también es importante también cómo podemos ver la relación que existe en nuestra relación con el cuerpo, con el sistema económico contemporáneo, la sociedad contemporánea y el capitalismo. Y es entender que nuestro cuerpo es de nuestra propiedad y por lo mismo podemos hacer lo que queramos con nuestra propiedad privada, digamos así, aunque ella no acuña esos términos en el estudio. En este, ella ha de abordar básicamente el asunto de los tatuajes, aunque no se limita todo, solo a ello. Y aquí vemos también cómo en esos tatuajes empiezan a aparecer marcas. El cuerpo se convierte en un lugar de escritura también. Un lugar de escritura que puede llegar a narrar nuestra historia. Incluso lo que no se puede en un momento dado decir puede estar marcado en nuestro cuerpo. Y ella aquí hace también un análisis muy interesante y ella parte también o gravita también en torno a unos poemas, a la salud de los poemas, un poema de el poeta peruano Eduardo Chirinos.
Les voy a leer el epígrafe porque creo que es muy diciente y abre las luces para este capítulo. Todos tenemos una oscura cicatriz que disimula un viejo y renovado dolor. Sé de jóvenes que se hirieron a propósito. Hartos del silencio se queman, se mutilan, se hacen incisiones. Es un modo de estar vivos, de recuperar el tono de su cuerpo, de sentir lo suyo y escucharlo alguna vez hablar. Un cuerpo lleno de incisiones, cortes, quemaduras, donde siempre hay alguien que nos habla, aunque se quede callado. Aquí, en este capítulo, el cuerpo también nos habla. Y en un momento dado también vamos a ver aquí una problematización y una pregunta incluso a toda esta tradición en donde sentimos o donde asumimos que nosotros habitamos un cuerpo también, ¿no? Y que es de nuestra propiedad, pero que nosotros somos más que el cuerpo, no nos circunscribimos a nuestro cuerpo, lo cual obedece también o tiene una raíz en todo el pensamiento filosófico, lo que se ha llamado Occidente, y podemos ver orígenes en Platón y pensadores helénicos, ¿no? Entonces es muy interesante esto porque ella, gracias a su disciplina de origen, empieza a indagar en torno al yo y las marcas corporales. ¿Quién es yo? ¿No? Y yo, cualquiera de nosotros puede decir yo. Y aquí hay un buceo muy interesante en este último capítulo escrito por la doctora Magda. Luego viene el capítulo cuarto, escrito por el doctor Jesús Morales Bermúdez, y el capítulo se llama De mirada y triángulos en cuentos de Juan García Ponce. Este capítulo es muy interesante porque dialoga con los anteriores. Como les mencionaba al comienzo de lo que venía hablando, hay un elemento común que es el de las triadas. El doctor Jesús no se ocupa sencillamente de utilizar, como infortunadamente se ha hecho en los últimos tiempos, a la literatura como una herramienta pedagógica que funcione como material para ilustrar determinados constructos teóricos. No. El doctor Jesús acá, a partir de determinados cuentos de Juan García Ponce, empieza a explorar en las triadas y este capítulo dota de un claroscuro en el buen sentido del término, es decir, de una complejidad, todo lo que ya ha venido aportando la doctora Magda. Es bien conocido que una de las exploraciones de Juan García Ponce en su literatura es el erotismo y es la mirada. Y en estos cuentos el doctor Jesús ha visto cómo en algunas narraciones de García Ponce opera la mirada y opera el deseo y opera siempre tres. Tres que, por ejemplo, es de notar la gaviota, por ejemplo, uno de los cuentos de Juan García Ponce. Es una triada que está unido la violencia, pero que también se imbrica con el amor y también con lo místico o con lo ritual más bien. Es decir, vemos ahí cómo desde Juan García Ponce hemos de apreciar que estas categorías no son estancos independientes, sino que pueden llegar a comunicarse, ¿sí? Es decir, lo violento, lo amoroso, el cuerpo también aparecen ahí. Y lo que va a hacer el doctor Jesús Morales Bermúdez en este último capítulo es precisamente eso. Aborda también textos como Rito, de Juan García Ponce, aborda Enigma, otro cuento, El gato, la gaviota, como les había mencionado, descripciones. Entonces es muy interesante también cómo aparecen estas triangulaciones y estas triadas, ¿no? Con lo cual es, como les dije al comienzo de este último apartado, lo que yo les mencionaba de este último apartado, hay un diálogo con los otros y creo que aquí aparece uno de los valores más importantes de este libro, y es que la literatura se imbrica con estos otros conocimientos y no es simplemente un elemento cosmético o un elemento que sirve para embellecer un discurso académico. No, aquí la literatura entra a hablar y sirve también para dar cuenta
de una comprensión que trasciende lo estrictamente racional, si se entiende como racional lo planteado desde la modernidad, trasciende esa esfera racional para poder acercarnos a asuntos como la violencia, asuntos como los amigos con derechos y asuntos como el cuerpo. Con lo cual, se tenía un libro redondo, un libro que yo creo que es muy importante tener en cuenta no solo para personas que estén interesadas en asuntos concretos de Chiapas, sino también para personas que quieran sentarse a abordar la violencia, a abordar el tema de las relaciones románticas, les digo yo, pero no es eso, es un eufemismo quizá mío, o el asunto del cuerpo y asimismo para personas interesadas en la literatura y cómo la literatura se convierte en una perspectiva que puede brindar herramientas para, vuelvo y repito, acercarnos a circunstancias que trascienden lo literario. De alguna manera, este texto me recuerda a cómo, por ejemplo, Sigmund Freud, en Lo ominoso, en el último capítulo, o sí, digámoslo así, en el último capítulo de ese célebre texto de Sigmund Freud, él empieza a acercarse a lo ominoso también desde la ficción, ¿no? Y aquí lo vemos, y no simplemente para dar cuenta o explicar a la ficción a partir de un aparato crítico literario, sino que esa ficción sirve para acercarse, ojo, no solo explicar, porque eso sería segmentarlo otra vez a ese discurso racionalista moderno, pero sí acercarse a esos claroscuros, a esos influjos y a ese misterio, digámoslo así, que opera cuando están las triadas. Y triadas que nos llevan a preguntarnos también cuáles son nuestras triadas, tanto en nuestras relaciones amorosas, tanto con nuestro cuerpo, quién es yo, y también incluso con la violencia, qué relación nosotros entablamos incluso con circunstancias violentas en nuestra sociedad, ¿no? Y por qué nos quedamos callados o por qué vemos, o por qué nos provoca bromear o hacer bullying, o porque alguien nos hace bullying. ¿En dónde está la fascinación? Y la respuesta es múltiple y en este texto van a encontrar parte de las respuestas que desembocarán en otras preguntas. Entonces, pues, es también para invitarlos e invitarlas a que lean este valioso libro, editado por Sesmeca y también por la editorial Juan de Pablos, que es la que hace pues la construcción. Para terminar ya, hay perlas en este texto como imágenes que la doctora Magda ha recopilado de dibujos de lo que hacen los chicos en la secundaria que quieren tatuarse. Ignoro si logren ver, espero que sí. Aquí ven este. Si se dan cuenta, es, bueno, el símbolo nazi, pero lo bello o lo interesante o lo misterioso es que aquí nazi está escrito con C, lo cual lo acerca más a nacimiento. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es ese desliz entre esta cruz amada y el nazi con C o calaveras con B y no con V? Es muy interesante esto, cómo se van relacionando todos estos elementos y cómo podemos empezar a ver una serie de secuencias que habrán de otorgar aperturas a nuevas exploraciones en torno a estos significados. Bueno, eso es todo y muchas gracias por la invitación. Buenos días, soy Patricia Gutiérrez desde Mérida, Yucatán. Les mando un cálido saludo y quiero iniciar mi comentario sobre el libro Jóvenes de Chiapas, Cuerpos y Subjetividades, agradeciéndole a mis apreciados amigos Estrella y Jesús esta oportunidad de compartir mis ideas, mis impresiones y pensamientos sobre los temas que ahí ustedes abordan. Voy a dar lectura a lo que escribí para ustedes. Quiero comenzar diciendo que este libro me ha gustado de sobremanera, lo he disfrutado mucho y he encontrado una forma elocuente y clara
para analizar aspectos sustanciales de la vida de los jóvenes y de la creación literaria. Juzgo pertinente decir que en 21 años de experiencia universitaria he aprendido a identificar que los jóvenes no pueden ser vistos como un conglomerado homogéneo cuyas problemáticas tienen los mismos sentidos y orígenes. No es así. Por esta razón, celebro que Estrella y Jesús ubiquen las subjetividades del ser humano como uno de los ejes de estudio de este libro. Como bien los autores plantean, la vida afectiva y la creación literaria son elementos a través de los cuales podemos acercarnos a lo humano, aún sin ser psicoanalistas. De esta manera, los trabajos que componen este libro nos llevan de la mano para comprender la profundidad de los afectos que se ponen en juego en fenómenos como el bullying, las relaciones de amigos con derechos, las marcas en el cuerpo y la creación literaria. Me gustaría hablar brevemente de cada uno de estos capítulos, así como de las conexiones que observo entre ellos y que me han hecho reflexionar. En el primer capítulo denominado La violencia, rostro de la maldad, notas sobre la violencia entre pares en escuelas preparatorias del estado de Chiapas, voy a retomar 3 puntos que captaron mi atención. Primero, coincido con Estrella cuando habla de la violencia como un fenómeno de muchos rostros y además pensarlos como elemento inherente al ser humano. Estas afirmaciones son difíciles de entender en una época en la que los mandatos sociales del deber ser son la felicidad, el éxito, la belleza y todo lo bello que es el humano. La violencia se recrimina, pero tampoco se contiene ya por parte de las instituciones. Esto es algo que me quedó muy claro al leer el texto. Segundo, para ir más allá de las estadísticas sobre los actos violentos entre pares en las escuelas y de las explicaciones conceptuales que se vuelven ambiguas de tanto que se describen con relación al bullying, debemos retomar el análisis profundo de la tríada que se involucra en este acto agresor. El agresor, la víctima y el espectador, dice Estrella. La cito en la página 43. Los 3 en un vínculo del que les es difícil salir, como si de un atrapamiento se tratara, atrapamiento por la mirada, atrapamiento por la imagen de cada uno de los participantes. Y aunque parezca contradictorio, y esto es algo que todos deberíamos reconocer, se trata de una relación de poder, pero también de afectos. Lo que no se advierte en los programas sobre el control del bullying en la SEP y trabajos de investigación sobre este fenómeno es que en la relación de los 3 actores del bullying, que bien plantea Estrella, algo del otro nos está atrapando en esa subjetividad, en lo inconsciente, algo que no somos capaces de ver, pero que está ahí. Sin embargo, esta manera de ver al bullying no llega a todos los ojos ni a todos los oídos, porque seguimos en la lógica de encontrar en el exterior las respuestas a este acto tan complejo de esta tríada. Tercer punto, lo que me parece esencial es la afirmación. Entrecomillado lo tengo, podemos observar que lo que ocurre entre los jóvenes cuando existe violencia entre pares nos obliga a pensarlos como seres humanos complejos, con una estructura subjetiva que se pone en juego en cualquier tipo de relación que establezca, y esta solo puede ser entendida a partir de conocer sus historias personales, siempre en los marcos culturales donde se encuentren. Y aquí veo algo súper importante. Cualquier intento de resolver este tipo de violencia será fallido si no se considera la revisión de estos aspectos. Creo que esta es una de las grandes enseñanzas del libro. En el capítulo 2, denominado Configuraciones de la amiga con derecho en jóvenes bachilleres de Chiapas, es conveniente volver sobre la estructura subjetiva en las relaciones afectivas. El amigo con derecho no solo me hizo recordar mi propia juventud, sino también todas aquellas historias que mis estudiantes han llegado a contarme a la oficina. La mezcla de la libertad y amistad con esa carga erótica sexual, sin formalidades y aparentemente sin compromisos, así la detalla la autora,
es un vínculo que se puede tornar difícil. Coincido con Estrella al observar que las formas de hacer pareja ahora son súper diversas y que en ellas quizá se hacen más evidentes las cuestiones inconscientes, además de los afectos que da estos aspectos macrosociales a la vida de los jóvenes. Por ello, quienes nos interesamos en tener una mirada más amplia y al mismo tiempo profunda sobre las relaciones afectivas entre jóvenes, encontrarán en este capítulo una detallada explicación y un análisis increíble sobre el hacer pareja en esta diversidad. A pesar de existir múltiples definiciones sobre lo que significa una relación informal, la autora acota algunas de sus características centrales. Por ejemplo, se contraponen a las relaciones de noviazgo. El noviazgo sigue siendo visto como el preámbulo del matrimonio. Tiene otro nivel. Estas relaciones informales son leves, son breves y hace referencia a las relaciones líquidas que plantea Zygmunt Bauman y aspiran a la liberación de diversos rostros del deseo, porque carecen de compromisos y de las cuales se busca obtener placer o cubrir algunas necesidades anímicas. Tampoco debo omitir la aparición de la triangulación de nuevo en el texto, ya que la relación de amigo con derecho sirve de soporte, y esto es algo que me dejó completamente sorprendida, sirve de soporte para muchas relaciones de noviazgo, así como ocurre en parejas casadas. Concuerdo con la autora cuando menciona la coexistencia de formas líquidas y sólidas de relación en un mismo joven, pues en mi práctica de gabinete de atención psicológica es frecuente escuchar a los universitarios referirse a este tipo de relaciones, amigos con derechos. A menudo también he atestiguado que los pactos que se establecen en estas relaciones son rotos, causando también desamor en alguno de los involucrados. La relación de amigos con derecho puede ser considerada un inicio en la complejidad de la vida amorosa, dice Estrella, misma que nos muestra los efectos de la modernidad y posmodernidad en los jóvenes. Ha trascendido, pues, estos mandatos posmodernos a la vida de los chicos y las chicas. De nuevo, debemos profundizar en el trabajo de estos temas. No hay que quedarnos solo con la descripción estadística sobre el ejercicio de la sexualidad y lo que esto trae. No porque no sea importante, sino porque debe haber una mirada que nos lleve a ver qué pasa en el interior de ellos cuando deciden ejercer este tipo de relaciones. En el capítulo 3, marcas corporales y subjetividad en jóvenes bachilleres de Chiapas, recordé la afirmación freudiana sobre la no casualidad, lo cual más bien implica que en el sujeto existe causalidad. Lo anterior me hace coincidir con la idea de que las marcas corporales, los tatuajes, las perforaciones, podrían ser tomadas como significantes. En ese sentido, estrictamente hablando, poseen un significado para cada joven. Las marcas en el cuerpo significan algo para cada uno de ellos. La autora considera la piel, y esto me parece algo hermoso, la piel como una zona privilegiada que proyecta la interioridad como si fuera una pantalla que es única para cada uno. Es interesante el recorrido sobre el cuerpo y sus definiciones en la modernidad. Así, hay que tener en claro que en esta sociedad de consumo se trata ahora de hacerse de un cuerpo diferente, un cuerpo al que se le rinde culto y en el que se invierte económicamente, dice Estrella. Es una ideología sobre los ideales del cuerpo y esto ha atravesado ya la vida de los jóvenes. En esta definición del cuerpo en la sociedad del consumo, la reflexión de los autores vuelve a la subjetividad para explicar, partiendo de Juan David Nacio, que no somos nuestro cuerpo de carne y hueso, somos lo que sentimos y vemos de nuestro cuerpo. La percepción de la imagen corporal tiene que ver con cada sujeto y su inconsciente. Vemos lo que podemos y queremos ver de acuerdo con lo que afirma Estrella en este libro. Y también agrega para nuestro entendimiento que particularmente en los jóvenes el cuerpo se reconfigura y por lo tanto
puede sentirse en medio de una turbulencia, de una crisis. Tiene dudas. Los tatuajes entonces fungen como escrituras corporales, signos de identidad y de pertenencia. Yo pienso, no se trata de verlos bajo el prejuicio del delincuente o del loco. ¿Qué le pasa? ¿Por qué te haces eso? Tatúate otro lado. Padres diciéndoles a sus hijos, no te puedes tatuar, tu cuerpo es un santuario. No se trata de eso. Se trata de ver qué nos quieren decir estos jóvenes en estas travesías de tiempos aciagos. Este es un planteamiento que me ha hecho entender de otra manera definitivamente las marcas del cuerpo. Me conmueve el cuidado con el que reflexiona Estrella en torno a la piel como un recurso para darle un valor a la existencia. Y cito, quemarse, lacerarse en ella, son acciones con las que el joven busca asegurarse en el mundo, poner a prueba la existencia y su valor personal. Por lo tanto, pienso, es imposible que generalicemos las razones por las que los jóvenes se tatúan y mucho menos crear estereotipos al respecto. Finalmente, me gustaría hablar del trabajo que hace Jesús Morales en el texto. De mirada y triángulos en cuentos de Juan García Ponce. Debo reconocer que yo nunca había consultado la obra de Juan García Ponce. Siendo ahora mi vida en Mérida, encuentro curioso que haya coincidido este autor con mi estancia en la ciudad de Mérida, el lugar donde nació. Si partimos de que la creación literaria es una modalidad de sublimación del sujeto, como Freud planteó hace un siglo aproximadamente, los cuentos de García Ponce podrían funcionar como ejemplo de la cristalización de la oscuridad de los deseos del hombre en su narrativa. Es cautivante saber de las íntimas conexiones que se hacen en las historias que escribe el autor, mismas que incluyen los símbolos de su vida en Mérida y la Ciudad de México. Una extraña combinación. Jesús Morales me facilita la comprensión de la subjetividad al entrelazar la vista, las formas culturales de pareja y el triángulo amoroso en la obra de García Ponce. Vuelve entonces para mí el tema de la mirada y las triadas, conectando de manera estupenda su análisis con los temas que Estrella abordó en los capítulos anteriores. De este capítulo de Jesús me gustaría hacer mención su trabajo sobre la mirada, la cual, tanto en Estrella como en Jesús, simboliza la estrecha relación con la subjetividad del sujeto. Me queda grabada en la mente la siguiente frase. Se trata de ser en plenitud para, al mismo tiempo, dejar de ser al ser en otro. Si nos miran, somos desde afuera en el que nos mira. Dice Andrés en El gato, página 193. En el cuento El gato de García Ponce, dice Jesús, se pueden observar también las triadas. Y aunque puede parecer un cuento bizarro, que quién podría interesarse en leer, es tan curioso que un gato sea un tercero que presencia, pero que además mira. Esto es una muestra, como ya dije, bizarra, de lo oscuro que puede haber en los deseos de un hombre o una mujer. Cuando era estudiante de psicología, leí un texto denominado Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, en el cual el psicoanalista iba desmenuzando los cuentos tradicionales para los niños, Blancanieves, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, entre otros. Las diferentes formas en que estos cuentos mueven los deseos inconscientes en los niños era el planteamiento de Bruno Bettelheim. Temas como el amor y el odio hacia los padres, la muerte, la envidia, el dolor, el sufrimiento, era imposible creer que hubiera esto para los niños a través de esos cuentos. Sin embargo, el análisis fue lo suficientemente profundo para comprender que esos sentimientos también los viven los niños. De esta manera similar, observo el trabajo de Jesús Morales y reflexiono sobre su fino análisis
en los cuentos de García Ponce. Él procede como un psicoanalista, aunque sé que no lo es. Jesús nos lleva a mirar los detalles de los cuentos, nos hace ver cosas que no son las aparentes y quizás tampoco las que esperamos, pero que sí son algunas de las cuales algunos queremos saber. Y para finalizar mi participación a través de este escrito, quiero mencionar dos conceptos que yo encuentro implícitos en el trabajo que Jesús y Estrella hacen en este hermoso libro: la escucha y el arte. Con relación a la escucha, reconozco que Estrella en su trabajo de investigación con los jóvenes hace un ejercicio enorme para comprender la significación de todos los temas a partir de los jóvenes. Y recordé, en el año 2000 surgió a la luz un documental denominado Bowling for Columbine, un film realizado por Michael Moore sobre la violencia y la cultura armamentista en los Estados Unidos. Este documental se hizo poco tiempo después de una matanza criminal por los propios estudiantes de la preparatoria a sus mismos compañeros y maestros. En el documental, las personas se preguntan, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué los hace ser violentos? Algunos acusan a los videojuegos, otros a Marilyn Manson. Y Marilyn Manson es entrevistado por el director del film y le preguntan, ¿qué le diría a los jóvenes de Columbine después de esta matanza tan terrible? Y él respondió inteligentemente, no diría una sola palabra, más bien escucharía lo que nadie escuchó. Acerca del arte, retomaré un fragmento del artículo del pensador y filósofo contemporáneo Brad Evans, denominado Humans in Dark Times. Es un libro que contiene un análisis profundo sobre la violencia en el mundo. Y Brad Evans menciona que muchos de los jóvenes involucrados en la violencia y en este complejo mundo actual piensa que el arte es justamente el espacio para salvarlos de ello. Y dice, hay un mundo que puede ser alcanzado al reconocer la humanidad en las artes. El arte es el espacio ético donde podemos encontrar el dolor de otros y reflexionar realmente sobre su significado en una comunidad humanamente compartida. El arte es una respuesta directa e imaginativa al sufrimiento provocado por los traumas. Se niega una imagen del mundo que se nos presenta con un destino catastrófico. El arte, además, se ubica del lado de la vida, como si directamente resistiera los rituales de la muerte y destrucción. Verdaderamente, así como confrontamos más y más espectáculos de violencia devastadores, es con el arte que encontramos la posibilidad preciosa y frágil de la ética y de los lazos de amor, compasión y comunidad. Por ello, quiero concluir: la creación literaria, la escucha, este trabajo con los jóvenes pueden llevar a la vida a muchos jóvenes que atraviesan la complejidad del mundo en el que transitamos todos. Y agradezco a Estrella y a Jesús por este libro maravilloso que a muchos pedagogos, psicólogos, investigadores del ámbito de la vida de los jóvenes nos puede ayudar a pensar mejor las cosas. Gracias. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación a hacer comentarios, ligeras glosas alrededor de Jóvenes de Chiapas, Cuerpos y Subjetividades, texto escrito a dos manos, ¿no? Por la doctora Magda Estrella Zúñiga Centeno y por el doctor Jesús Morales Bermúdez. Y es curioso justamente que sea esta categoría, ¿no?, numérica del 2 la que aparezca en primera instancia en esta disertación mía en torno al libro, porque pareciera ser que uno de los, digamos, recursos de los que nos valemos usualmente para poder hacer de nuestra existencia una cosa más llevadera es el empleo de
categorías dicotómicas, ¿no? Valernos justamente de opuestos. Y cuando empezamos a construir nuestro mundo a partir de opuestos, a veces se nos pierde toda esa dimensión compleja, ¿no? Que la oposición misma pues termina por anular, ¿no? Y es también interesante justamente que el gran personaje o la gran presencia que está recorriendo las páginas de este material, interesante material, sea justamente la triada, ¿no? El número 3, si se quiere, porque complejiza un fenómeno ya de suyo interesante, como es el de la construcción de la subjetividad en individuos jóvenes, en hombres y mujeres jóvenes, y es también muy ilustrativo, ¿no? Ese análisis profundo que se hace a partir de las relaciones, valga decir, amorosas, ¿no? Que se sostienen, o que sostienen, mejor dicho, los jóvenes, ¿no? Porque pareciera también que esta forma tan nuestra, tan interiorizada de aproximarnos a la realidad, aproximarnos al mundo, que se nutre justamente de dos polos o de polos opuestos, adquiere una complejidad todavía mucho más importante al entender cómo es que en estos tiempos en los que nos encontramos, individuos o sujetos, mejor dicho, como los jóvenes, construyen relaciones en realidad a partir de nexos bastante intensos y complejos que, por ejemplo, y eso lo analiza de manera por demás interesante la doctora Magda Zúñiga Centeno, a partir de la interacción con una pareja que se entiende como sólida y otra que en realidad orbita alrededor de esta solidez que entraña esta forma de entender una relación más bien convencional, ¿no? Y uno al leer el texto se pregunta, los jóvenes en esta coyuntura en la que nos encontramos, podrían entenderse como figuras más próximas a la construcción de relaciones a partir de lo que reflexiona Bauman, líquidas, poco o nada comprometidas, ¿no? Y sin embargo, a partir de la lectura de la doctora Maga y en función del análisis que hace de un interesante conjunto de testimonios, de materiales de lectura, ¿no? Elaborados por los propios jóvenes, uno identifica que en realidad los jóvenes y las jóvenes entienden que estas relaciones libres, ¿no? No rompen con la concepción y con el reconocimiento que ellos le atribuyen o le adjudican a la relación más bien convencional, a la relación sólida de pareja. En ese sentido, por ejemplo, la figura de Bauman, que es un teórico que también está muy presente en no pocos pasajes de la obra, resulta interesante que estas categorías de amor líquido y de relaciones líquidas, en realidad sí estén instaladas en las prácticas de las y los jóvenes, pero que tampoco entren necesariamente en conflicto o en tensión con las relaciones sólidas, ¿no? Entre comillas estables, que las y los jóvenes establecen también. Y en ese sentido es interesante que el análisis elaborado justamente por la doctora y en realidad también por el doctor Morales Bermúdez, tenga en las triadas, en las relaciones entre tres o a tres, el fundamento de sus elucubraciones, porque evidentemente que las relaciones que se establecen entre jóvenes, en este caso bachilleres del Estado, se alimentan de construcción o de construir, mejor dicho, relaciones en las que
prevalezca este elemento del misterio, este elemento del juego. Y en ese sentido, por ejemplo, en uno de los capítulos, la doctora Magda analiza la figura muy interesante, además, del testigo, es decir, este personaje que pareciera ser, interviene en una relación establecida en principio por dos individuos, dos sujetos, dos subjetividades, ya para cuando de fenómenos como el bullying se trata, o como la violencia entre pares, que es uno de los que analiza justamente la doctora Magda Zúñiga Estrella, es interesante justamente que esta figura del testigo, el otro tercero, o la otra que también aparece, la otra figura que aparece en la escena, en la relación, incida ya para solazarse en la violencia que el victimario realiza o ejecuta en la víctima, o en todo caso, para, digamos, salir en defensa eventualmente de la propia persona que padece el yugo del victimario, ¿no? Y además también resulta sumamente interesante que estas aproximaciones que la doctora Zúñiga Estrella hace al fenómeno de las relaciones triádicas, ¿no?, sobre todo los jóvenes, encuentre un buen interlocutor en el análisis más bien literario que hace el doctor Bermúdez en torno justamente a ciertas obras, ciertos textos, cuentos, ¿no?, novelas de Juan García Ponce, una figura, un escritor, ¿no?, mexicano, en quien la presencia justamente de este tipo de relaciones desempeña un papel preponderante. Es interesante cómo también en el análisis elaborado por el doctor Bermúdez, la categoría de mirada, presente desde luego también en la obra de Juan García Ponce, desempeña un papel central, puesto que la mirada también recibe un tratamiento interesante en los apartados elaborados por la doctora Magda Zúñiga Centeno. La mirada, por ejemplo, desde la perspectiva de la doctora, es un fenómeno, dice, que se construye en el terreno o en el ámbito de la visión, pero que no necesariamente remite al funcionamiento, digamos, ocular, ¿no?, al acto de ver tal cual, sino que se alimenta de valoraciones y sobre todo de una carga que el sujeto que contempla coloca en aquel individuo, en aquella persona a la que también contempla. Y por ejemplo, dice ella, parafraseo, el victimario que se solaza en lastimar a la víctima, en realidad está mirando, está realizando un ejercicio de mirada en el que encuentra en esa víctima mucho de sí. Ya para lastimarla, digamos, lo que observa en esa figura, ¿no?, que es el centro de su ataque, el centro de la violencia que esta figura ejecuta, la figura del victimario, lo que hay ahí, lo que hay en esa otra figura que recibe el acto violento, es, digamos, un desplazamiento del propio yo, del victimario. Es decir, el victimario observa que en la víctima hay elementos de sí mismo que necesita a toda costa erradicar o enfrentar, ¿no? Y ese acto particular de ver es lo que de alguna manera termina por generar un puente bastante nutritivo, bastante rico y fructífero con el abordaje que realiza el doctor Bermúdez a propósito de ciertos textos de Juan García Ponce. En no pocos cuentos de este escritor mexicano, el testigo, que también aparece, que es el tercero en esta ecuación, contempla, fundamentalmente para solazarse, ¿no?, contempla, cual Boyer,
el acto amoroso que realiza eventualmente una pareja, ¿no? Y resulta interesante, por ejemplo, que en algunos de los cuentos, yo pienso particularmente en uno que no aparece en el análisis del doctor Bermúdez, no es una falla ni mucho menos, simplemente me resulta, digamos, curioso. Pienso en el cuento Amélie, y en este cuento, por ejemplo, lo que hay es una relación estable que por la necesidad misma el hombre termina por ser dilapidada, ¿no? Es interesante porque la dilapidación descansa justamente en esta voluntad de uno de los integrantes de la pareja por romper la monotonía, ¿no?, que representa la vida, digamos, a dos, ¿no? La vida de a dos, la vida en términos de pareja convencional. Ahora bien, el acto de ver, a partir de lo que sostiene la doctora Zúñiga Centeno, se alimenta muchísimo también de la forma en la que, en este caso en particular, los jóvenes asimilan su cuerpo. Es decir, la construcción de la subjetividad, que es un fenómeno que a la doctora le interesa sobremanera estudiar, descansa fundamentalmente en la asimilación, la interiorización de eso que se entiende como cuerpo y que a partir de la modernidad se desvincula fundamentalmente de la dimensión, digamos, que tiene que ver con el alma, ¿no? Digamos, una construcción muy propia de la modernidad, ¿no? Entender al cuerpo como un tejido de inscripción, digamos. Entonces, en el contexto de la mercadologización de todo cuanto existe, el cuerpo se convierte también en un objeto de consumo. Las relaciones de pareja, las, digamos, que se encuentran al margen de las relaciones estables o sólidas, se convierten también en relaciones de obsolescencia. Pero el cuerpo, ese tejido de inscripción, es un producto que se exhibe y que al exhibirse el cuerpo, lo que se busca es un poco, pues, mostrarse en una escena en la que las relaciones triádicas pues van a hacer de ese cuerpo justamente un material, un elemento susceptible de ser consumido, ¿no? ¿Cuáles son esos rasgos que terminan por ser definitorios a la hora de incurrir en un ejercicio de valoración del cuerpo? ¿Qué tan atractivo es o qué tan sugerente puede llegar a ser ese cuerpo? Bueno, la doctora Magda hace un análisis interesante en ese sentido y dice que los tatuajes, esas inscripciones que se realizan en el cuerpo, o los piercings, ¿no? Las perforaciones, ¿no?, en el rostro, extremidades, cuerpo, van a despertar, ¿no?, eventualmente en quien contemple esas laceraciones, ¿no?, hechas por voluntad propia, pues a su nicho, ¿no?, digamos. Y en ese sentido, la mirada otra vez vuelve a ser, digamos, fundamental, preponderante, desempeña un rol, digamos, central a la hora de construir la propia subjetividad, ¿no?, la subjetividad del joven en este caso. Y en ese sentido también es interesante que otro de los elementos que está presente en el análisis elaborado por la doctora Magda es que el sexo, ¿no?, entre jóvenes no necesariamente se tiene que entender ligado a los riesgos que incurrir en esa práctica sin las protecciones, digamos, en términos de salud necesarias, se refiere. Digamos, el sexo en el proceso de construcción de la subjetividad resulta también fundamental, y en ese sentido la doctora Zúñiga Centeno realiza, digamos, una interesante observación, puesto que dice que no está de más entender este fenómeno, ¿no?, el sexo como tal, como algo ya no únicamente vinculado con temas de salud o de educación, sino como un fenómeno y en sí mismo valioso para los jóvenes, para la juventud, puesto que significa
un momento fundamental en su propio proceso de construcción subjetiva, ¿no? Entonces, lo que observamos un poco en Jóvenes de Chiapas, Cuerpos y Subjetividades, en los 4 capítulos que componen la obra, es un diálogo sumamente sugerente con estas relaciones triádicas, ¿no? Con la categoría de mirada, ¿no? Que es sumamente compleja, y con la propia dimensión del corporal, ¿no? Yo en ese sentido no tendría sino que invitar a quienes tengan la oportunidad de leer el material y que a partir de su propia lectura pues saquen conclusiones. Me parece que van a poder entablar una conversación bastante fructífera con este documento, este material, y me parece que también ofrece, aunque se encuentren un tanto veladas, ciertas estrategias metodológicas para emprender, digamos, ejercicios similares quizás, ¿no? De momento no tendría nada más que añadir y pues muchas gracias.